Llegué a abrir la taquería a las 6:30 de la mañana, como cada día desde hace 9 años, y me encontré con un candado nuevo en la cortina y un letrero pegado con cinta canela que decía, bajo nueva administración. Me quedé parada en la banqueta con las llaves en la mano, las mismas llaves que ya no servían para nada, mirando ese pedazo de cartón, como si al leerlo otra vez fuera a decir algo distinto. Me llamo Marisol Reyes, tengo 34 años y soy contadora. Trabajo medio tiempo en un despacho por las mañanas y por las tardes y llevaba hasta ese día, la taquería que mi abuela Amparo me dejó cuando murió hace 3 años. Se llama El Buen Sazón. Está en la colonia Oblatos, en Guadalajara, y la abrió mi abuela con mi abuelo en 1979, cuando todavía vendían desde un carrito. Yo empecé a trabajar ahí a los 15 años, lavando trastes los fines de semana. Cuando mi abuela enfermó, fui yo quien la llevaba a las quimioterapias, quien dormía en el sillón de su cuarto, quien aprendió su receta de salsa roja anotándola en una libreta porque ella nunca quiso escribirla. Por eso, cuando murió, dejó todo por escrito ante notario. La taquería era mía, no de mis primos, no de mis tíos, mía. Tengo un primo, Fabián, hijo de mi tío Rogelio, que se crió casi conmigo porque nuestras mamás eran muy unidas. Fabián tiene 36 años y ha entrado y salido de más trabajos de los que puedo contar. Vendedor de seguros, repartidor, encargado de una tienda de celulares que cerró a los 8 meses. Hace año y medio se quedó sin empleo otra vez, justo cuando su esposa Daniela estaba embarazada de su segundo hijo. Me lo pidió mi tía Rogelia, casi llorando por teléfono. Ayúdalo, aunque sea un tiempo, mientras se acomoda. Y lo hice. Le di el puesto de encargado general. Supervisaba a los meseros, hacía pedidos con los proveedores y para que yo no tuviera que ir cada semana a firmar papeles del SAT, cuando andaba llena de trabajo en el despacho, le di un poder notarial limitado, solo para trámites administrativos y fiscales del negocio. Nada más que eso. Los primeros meses todo estuvo bien. Fabián llegaba temprano, se quedaba hasta tarde. Hasta me dio gusto verlo enderezar su vida. Daniela empezó a pasar más seguido, a ayudar con la caja, decía. Poco a poco noté cosas raras. Un proveedor de tortillas distinto sin que nadie me avisara, un mesero nuevo que yo no había contratado, una tarde en que la caja registradora no tenía el corte del día. Le pregunté a Fabián y siempre tenía la respuesta lista, tan rápida que empecé a sospechar que la traía preparada de antemano. «Es que tú ya casi no vienes», me dijo una vez, con ese tono suave que usaba cuando quería que yo bajara la guardia. «Yo estoy aquí todos los días. Al final este negocio lo estoy sacando adelante yo». No le contesté nada esa vez. Ahora pienso que debía hacerlo. Esa mañana del candado nuevo le marqué 4 veces. A la quinta contestó, con la voz tranquila de quien ya esperaba la llamada. «Marisol, cálmate», dijo antes de que yo dijera una palabra. «Vamos a hablar, pero no así, gritando en la calle». «No estoy gritando, Fabián. Estoy afuera de mi negocio y no puedo entrar». «Es que ya no es solo tuyo», respondió y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sin poder creer que mi propio primo me colgara así, como si yo fuera la extraña. Toqué la cortina metálica con la palma abierta y sentí el calor del sol que empezaba a pegar fuerte. Adentro alcanzaba a escuchar voces, música, el ruido de una plancha calentando. Estaban trabajando, sin mí. Le marqué a Lupita, una de las meseras que lleva conmigo desde que abrí, y me contestó en voz baja, como si no quisiera que la escucharan. «Doña Marisol, llegó Fabián ayer en la noche con un hombre trajeado. Nos dijo que a partir de hoy él era el dueño, que usted ya no iba a venir, que teníamos que reportarle a él. Cambió los candados como a las 10 de la noche. ¿Un hombre trajeado? ¿Quién era? No sé, dijo que era su abogado». Colgué y me quedé parada un momento respirando. No lloré. Sentí algo más parecido al coraje frío, ese que no grita, que se queda guardado esperando el momento correcto.
Manejé directo a la notaría donde mi abuela había hecho el testamento, la misma donde yo había protocolizado la herencia hacía 3 años. La licenciada Ibarra, que ya me conocía, me recibió esa misma tarde. El testamento sigue vigente, Marisol, y sigue siendo válido. Nadie puede cambiar la titularidad de un negocio con un poder notarial limitado para trámites fiscales. Eso no le da derecho a vender, ceder ni registrar cambio de propietario. Entonces, ¿cómo puso un letrero de nueva administración? Ella se quedó pensando. Vamos a pedir informes al Registro Público de Comercio. Si él hizo algún movimiento, tiene que haber quedado asentado. 2 días después llegó la respuesta, y con ella, la primera sorpresa fuerte. En el registro aparecía una modificación reciente. El nombre comercial de El Buen Sazón ahora figuraba asociado a un aviso de funcionamiento a nombre de Fabián Torres Reyes, con fecha de apenas 10 días atrás. Habían usado, junto al poder limitado, una copia de un acta donde supuestamente yo autorizaba el cambio. Mi firma estaba ahí, pero no era mía. Alguien la había calcado de un contrato viejo de arrendamiento que yo había firmado meses antes para el local de al lado, cuando pensé en expandir el negocio. Esto es falsificación de firma, me dijo la licenciada Ibarra, muy seria. Con esto podemos ir directo a una denuncia penal por fraude y usurpación. Esa noche no dormí. Repasé cada conversación de los últimos meses buscando la señal que se me había pasado. Recordé una comida familiar, hacía como 3 semanas, donde Daniela dijo, medio en broma, medio en serio: es que no es justo que la abuela le haya dejado todo a Marisol. Todos éramos sus nietos. Nadie la corrigió, ni siquiera mi tía Rogelia, que estaba sentada justo a su lado. Al día siguiente vi la publicación de Fabián en Facebook. Una foto frente a la taquería, con el letrero nuevo detrás, la mano apoyada en la cortina como si fuera suya desde siempre. El texto decía: después de tanto trabajo, por fin lo que es mío es mío. Los comentarios de sus amigos lo felicitaban. Daniela comentó abajo: ya era hora de que reconocieran tu esfuerzo, mi amor. Esto apenas empieza. Sentí que la sangre se me subía a la cara, pero no contesté nada ahí. En cambio, guardé capturas de todo: la publicación, los comentarios, la fecha y hora. Se las mandé a la licenciada Ibarra, junto con el resto del expediente. Fui a buscar a mi tía Rogelia esa misma tarde. La encontré en su cocina picando cebolla y en cuanto me vio, supo que algo estaba mal. Tía, Fabián falsificó mi firma. Le cambió los candados a mi negocio y está anunciando en redes que ya es suyo. Ella dejó el cuchillo sobre la tabla. Eso no puede ser, Marisol. Debe haber un malentendido. No hay malentendido. Tengo el documento con la firma falsa. Tengo capturas de lo que publicó Daniela. Tengo el registro donde aparece su nombre como dueño. Mi tía se quedó callada, con la mirada fija en la cebolla a medio picar. Voy a hablar con él, dijo por fin, con la voz apagada. No, tía. Esto ya no se arregla hablando en familia. Esto se arregla en la fiscalía. Presenté la denuncia formal esa semana. Usurpación de identidad, falsificación de documentos y fraude. La licenciada Ibarra me explicó que, además de lo penal, podíamos pedir una medida cautelar para recuperar de inmediato la posesión del local, porque el testamento y la escritura estaban a mi nombre desde hacía 3 años, sin ninguna duda legal posible. El día que llegó la orden judicial fui acompañada de la licenciada y de 2 agentes. Fabián estaba adentro, atendiendo una mesa, cuando entramos. Se le cayó la sonrisa apenas me vio. Marisol, esto se puede arreglar entre nosotros, dijo, bajando la voz, mirando de reojo a los clientes. Ya lo intenté arreglar entre nosotros, Fabián. Tú decidiste falsificar mi firma. Yo no falsifiqué nada, respondió, pero le temblaba la voz. Eso lo hizo el licenciado que me recomendó un amigo. Yo solo firmé donde me dijeron. Eso no te exime de nada. Tú sabías que esa firma no era mía. Daniela salió de la cocina limpiándose las manos en el mandil, uno de los mandiles que había comprado yo. Ahora sí te acordaste de que existe el negocio. Todo este tiempo lo dejaste en nuestras manos y ahora vienes con policías.
Este negocio nunca lo dejé en tus manos, Daniela. Se lo di a Fabián para que trabajara, no para que se apoderara de él. La licenciada Ibarra mostró la orden judicial al agente encargado, quien la leyó en voz alta frente a los pocos clientes que quedaban, cada vez más incómodos, pidiendo la cuenta para irse. Fabián intentó una última jugada. Los empleados están conmigo, dijo, señalando hacia la cocina. Ellos me van a respaldar. Pero Lupita salió limpiándose las manos y dijo, mirándome a mí, no a él: Doña Marisol siempre nos pagó a tiempo, siempre nos dio permisos cuando los necesitamos. A usted, Fabián, nomás llevamos 10 días aguantándolo. Nadie más habló a su favor. El otro mesero se quedó viendo el piso. El de la plancha ni siquiera salió. Cambiamos las cerraduras esa misma tarde con un cerrajero que ya conocía de otras veces. Fabián y Daniela se fueron con la cara descompuesta, ella todavía gritando que esto no se iba a quedar así, que iban a demandar, que yo era una envidiosa que nunca había querido compartir nada con la familia. Los días siguientes fueron raros. Reabrí la taquería con Lupita y los otros dos. Revisé cada cuenta, cada factura, cada pedido de los últimos meses. Encontré que Fabián había estado cobrando en efectivo pedidos grandes de fiestas y 15 algo cumpleaños, sin registrarlos, quedándose con el dinero. También había firmado, con mi poder limitado, un contrato de renta con un local de eventos donde comprometía a la taquería a surtir comida para bodas durante un año entero, sin consultarme, probablemente para tener un pretexto de socio operativo frente a terceros. Cancelé ese contrato con ayuda de la licenciada, alegando que cedía las facultades del poder otorgado. Revoqué formalmente el poder notarial ante la misma notaría. Puse cámaras en la entrada y en la caja, algo que debía hacer desde el principio. Fabián, siguió mandando mensajes durante semanas. Primero de enojo, que yo lo había humillado frente a sus empleados, frente a la colonia entera. Después de súplica, que Daniela estaba embarazada de 8 meses, que no tenían con qué pagar la renta de su casa, que su papá, mi tío Rogelio, estaba muy dolido con la situación. Cada mensaje terminaba pidiendo, de una forma u otra, que le devolviera el trabajo o al menos algo de dinero. No respondí ninguno. La denuncia penal siguió su curso. Meses después, Fabián llegó a un acuerdo reparatorio para evitar la cárcel. Reconoció por escrito la falsificación, se comprometió a pagar el dinero que había desviado en abonos y quedó con antecedentes registrados por el delito, aunque sin prisión. El abogado amigo que había preparado los documentos falsos resultó no tener cédula profesional vigente. También él enfrentó su propio problema legal. En las comidas familiares el ambiente cambió. Mi tía Rogelia dejó de invitarme a las mismas reuniones que Fabián, y cuando coincidíamos, evitaba mirarme a los ojos. Al principio me dolió, pero entendí que no era mi responsabilidad sostener una relación con quien había intentado quitarme, con documentos falsos, lo que mi abuela me dejó por escrito y con toda intención. Un año después, la taquería sigue abierta, con las mismas mesas de siempre, con Lupita todavía en el mostrador y con una foto de mi abuela junto a la caja registradora. Agregué un pizarrón donde escribo el guiso del día, como ella lo hacía a mano en un pedazo de cartón. Contraté a un contador externo para las finanzas, aunque yo misma soy contadora, porque aprendí que hasta la confianza más cercana necesita revisión y límites claros. De vez en cuando, algún cliente me pregunta por el muchacho que atendía antes, y yo solo respondo que ya no trabaja aquí. No doy más explicaciones. La gente del barrio ya se enteró de todos modos, porque en Oblatos las noticias vuelan más rápido que cualquier letrero. Hace unas semanas recibí un mensaje de Daniela. Decía que ya nació su segundo hijo, que las cosas estaban difíciles, que si podía prestarles aunque fuera para pañales. Leí el mensaje 2 veces y lo borré sin contestar. No porque no me importara un bebé recién nacido, sino porque entendí, por fin, que ayudar sin límites no protege a nadie. Solo enseña a los demás que pueden pasar por encima de uno cuantas veces quieran, siempre que lo pidan con la excusa correcta.
Mi abuela solía decir que la salsa de la casa llevaba su secreto, pero que el secreto de verdad era la paciencia para dejarla cocinar el tiempo que necesitaba, sin apurarla. Ahora pienso que esa misma paciencia fue la que me faltó con mi propia familia. Dejé que las cosas se cocinaran demasiado tiempo sin revisar qué estaba pasando adentro de la olla. Ya no vuelvo a cometer ese error. La taquería sigue siendo mía, con papeles en regla, con cámaras en la entrada y con una puerta que solo abro para quien de verdad la respeta.